presentes y a la izquierda. Gloria a Dios porque nos permite en este día martes 3 de marzo del año 2026 estar reunidos nuevamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre damos comienzo en este tiempo de instrucción. Gloria a Dios. Saludo a todos nuestros hermanos y hermanas a la distancia con un abrazo fraternal. Así que les ruego que aprovechemos bien este tiempo en que lo disponemos para ser instruidos. Gloria a Dios. Así que les invito, hermanos y hermanas, a que oremos, pero primeramente les hago saber que el tema dispuesto para hoy es cómo se obtiene la salvación. Cómo se obtiene la salvación, y la cita bíblica está en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Bien, gloria a Dios. Oremos pues, los que podemos nos ponemos sobre nuestros pies. Hermana Yuli, el teléfono. Señor Jesús, le damos gracias en esta hora en que nos da la oportunidad para estar reunidos en su precioso nombre. Y le ruego que mediante su Santo Espíritu hoy recibamos instrucción bajo su cobertura y que seamos edificados con sana doctrina, que podamos seguir creciendo en el tiempo del peregrinar de esta vida en nosotros. Y le ruego, Señor, haga misericordia para con nosotros, abriendo nuestra mente y corazón. Se lo ruego en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Angélica, ¿le puede dar lectura? ¿Tiene el micrófono? La palabra inspirada por Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén. Oramos, Amén. Señor Jesús, gracias por esta palabra inspirada por Dios, suplicándole, permita que esta palabra, a través de su Santo Espíritu, hoy sea viva y edificante para nuestras vidas. Le suplico que a través de ella nos haga crecer en el conocimiento que nos es necesario para poder, Señor, vivir cada día, adaptándonos cada vez más a esa forma de vida que del cielo procede. Se lo ruego, Señor, permítanos que en esta tarde, Señor, seamos
edificados mediante su Santo Espíritu, para que la palabra sea hablada con su inspiración y de nuevo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le ruego, oh Señor Espíritu Santo, Señor Dios y Padre nuestro, sea así. Amén. Gloria a Dios. Pueden ponerse cómodos, hermanos, hermanas. Hermanos y hermanas, muchas veces nos han leído esta escritura, pero ustedes consideren si antes lo habían recibido con esta forma, con esta explicación, porque muchas veces a través de eso surgen las malas enseñanzas. Y todo eso en parte tiene que ver con gente que busca engañar a otras y otras que predican solo lo que oyen, no lo que investigan, no lo que escudriñan. Y debido a eso, pues no pagan el precio del saber. Y por eso siguen retransmitiendo malas enseñanzas. Está escrito, pues, gloria a Dios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, don de Dios. Amén. Y en el 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí donde dice, no por obras, he escuchado muchos predicadores que por darle o levantarle un mal testimonio a la Iglesia Católica, aunque tenga malos testimonios, aquí le levantan uno más. Porque dicen que no por obras, pero señalan a la obra de la piedad, como quien busca la salvación a través de hacer el bien al prójimo, al necesitado, al huérfano, a la viuda. Y esas interpretaciones, a la luz de lo que vamos a ver, son erróneas. Está bien que la Iglesia Católica tenga a los ojos de los que ya tienen, ojos y oídos de los que ya tienen el conocimiento, tenga muchos errores, pero en esta forma no aplica y se exhibe en falsedad el que predica de esa forma. Porque creen que porque la Iglesia Católica, apoyándose en eso, enseña a que la gente que tiene dinero dé dinero para las obras de caridad, que eso les va a contar para su salvación. Eso no es así. No está hablando de obras de piedad. Está hablando de las obras de la ley. Por eso, el tema de hoy se titula ¿Cómo se obtiene la salvación? Otra interpretación errónea a la luz del comentario del tema es que muchos dicen en la carrera, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por el perdón de los pecados. Y lo que está diciendo, conforme a la Escritura, tampoco es así. Por eso lo vamos a leer con cuidado. Dice en el verso 8, escuche, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Somos salvos por medio de qué? ¿De andar haciendo dádivas? No, ¿verdad?
Gloria a Dios. Ahí dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hay palabras que muchos, porque Dios no les revela, porque no escudriñan, porque no se profundizan, no investigan, les dan interpretaciones a palabras como una palabra única propia de una sola persona o ser o autoridad, como la palabra Dios. Para muchos decir Dios, cualquiera lo ubica al Dios Altísimo. Están en un error también, porque hay que ver en realidad cuál es la base de la palabra Dios. La palabra Dios simplemente significa la suprema autoridad, aquel que tiene la autoridad sobre todos. Nadie es igual a él ni está por encima de él. Y que finalmente viene a ser un vínculo en un sistema de gobierno, donde participan, donde la máxima autoridad delega autoridad como un vínculo cercano. Por eso Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Y también dijo el Señor Jesucristo, aunque no es afín a ellos, dijo el Dios de este siglo, y habló del diablo. Y la Biblia dice que Dios se sentará en medio de los dioses a juzgar. Y el mismo diablo será juzgado, no porque sea un Dios aquí en la tierra, va a formar parte de ese círculo de divinidad donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo los afines, por eso ellos corresponden a un vínculo de unidad dentro de una divinidad, en donde la máxima divinidad es el Dios Altísimo. Bien, esto para explicar un poco. Por eso, cuando dice, por gracia somos ¿qué? Salvos, ¿verdad? Y lo dice por medio de la fe. Entonces, ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe. ¿Por medio de la fe? ¿A qué? ¿A quién? ¿O a quiénes? Y nosotros sabemos que para que pudiera existir la sangre que nos iba a redimir de todo peso y culpa, primero tenía que existir el hombre, el Señor Jesús de Nazaret. Por eso es que nosotros vamos a ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Él realizó ese grande sacrificio para que nosotros alcanzáramos salvación. Pero dice por gracia. Esta palabra, al igual que la palabra Dios, no he escuchado que la expliquen. Gracia viene de gratuidad. Gratuidad. Dad es dar. Gratis. Es una salvación que se vuelve gratis. ¿Por medio de qué? De que nosotros pongamos los ojos en Jesús y lo recibamos como nuestro Redentor, para que Él se convierta en nuestro Salvador y a la final nuestro Dios. Por eso gracia es dar gratis. Viene de la palabra gratuidad. Dos palabras compuestas, gratuidad, dad gratis. En otras palabras, es como si dijera el Señor Jesucristo, si tú crees en mí, yo te doy gratis la salvación. ¿Me explico? Si tú crees en mí, pero con hechos, no con palabras, con hechos. Si tú crees en mí, yo te regalo la salvación.
Porque todo esto ha venido por medio de regalos. Porque el Padre dio al Hijo y el Hijo dio su vida. Para que todo aquel que ponga sus ojos en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la consecuencia de poner los ojos en Cristo Jesús. Pero no nada más de confesión de palabra, sino confirmarlo con los hechos. Porque hay muchos ladinos, muchos hipócritas, que solamente dicen, es mi Señor Jesucristo, Él es mi Dios, mi Padre, mi hermano, mi Rey, pero a la hora de los hechos lo niegan. Gloria a Dios. Por eso, leyendo ahora con más entendimiento, podemos decir que nosotros recibimos la salvación gratis cuando creemos en Cristo Jesús. Es una forma de interpretar esto que está escrito. Nosotros recibimos la salvación gratis cuando ponemos los ojos en Cristo Jesús, cuando lo ponemos a Él como nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Padre y nuestro Dios. Gloria a Dios. Pero no olvidemos el asunto de la ley, de lo de las obras de la ley. Gloria a Dios. Ahora seguimos con este mismo versículo 8 que dice, después de que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es don de Dios. ¿Ya ven cómo obtenemos nosotros la salvación? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso dice, no es de nosotros, o sea, alcanzar la salvación. No tenemos la capacidad para alcanzar por nosotros mismos la salvación, haciendo las diversas obras que hagamos. No nos resultan suficientes, porque a la par de ello tendría que verse el respeto a la ley, porque quien respeta la ley es sin pecado, es santo. Y sobre los santos no hay juicio de condenación. Gloria a Dios. Por eso continuamos en la lectura que dice, y esto no es de vosotros, o sea, nosotros por nuestros propios medios no podemos alcanzar la salvación. Por eso dice que a final de cuentas la salvación viene a ser un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque si se tratara de ponerle precio, no tenemos la forma de pagar por esa salvación. No hay forma. Y cuando nosotros tomamos conciencia de eso, entonces comenzamos por tomar en cuenta a la ley de Dios para respetarla. Porque cuando la respetamos, no la transgredimos. Y cuando no transgredimos la ley no nos persigue. No hay juicio contra nosotros. Pero cuando transgredimos la ley, se viene contra nosotros y nos va a llamar a cuentas por la falta de respeto a cualquier ley establecida por Dios. Gloria a Dios. En el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que por medio de la ley, aunque la pudiéramos cumplir, aunque tuviéramos esa capacidad,
se comprobó. No digo que tuviéramos esa capacidad, sino que nosotros anheláramos más bien cumplir la ley. Con toda nuestra lucha y esfuerzo, la misma Escritura habla de nuestra incapacidad para cumplir la ley. Por eso en el tiempo antiguo, nadie alcanzó salvación por medio de la ley. ¿Por qué? Porque había una cláusula que el que diera cumplimiento a la ley, ese sería su premio, alcanzar la salvación. Ser justificado. Iba a ser justificado. Gloria a Dios. Por eso cuando hablamos de no por obras para que nadie se gloríe, habla de la misma debilidad que hay en el hombre y en la mujer. Nadie puede cumplir las obras de la ley. Hablando con la única excepción del Señor Jesucristo. Porque Él como hombre es el único que sí la pudo cumplir. Pero Él no venía a buscar salvación por medio del cumplimiento de la ley. Él vino a cumplirla para mostrarnos que como hombre sí se podía cumplir, pero el sacrificio humano de vivir consagrado era un precio que la gente no quería pagar. Vino y la cumplió, pero no para buscar su salvación, sino buscando la salvación de los demás. Gloria a Dios. Por eso, miren, Romanos capítulo 3, en el versículo 20, ¿qué dice hermano Jorge? Romanos 3:20. Romanos 3:20. ¿Entendido? 3:20. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo dice así, Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Solo quiero recalcar o enfatizar lo que acaba de leer nuestro hermano Jorge, el versículo 20, que dice, ya que dice por las obras de la ley, dice, ningún ser humano, ninguno. Pero ¿qué podemos nosotros decir con entendimiento, verdad? El Señor Jesús sí la cumplió. Y Él es un ser humano. Pero Él es la única excepción. Y hablando de los demás, dice, porque por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de Él. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso hablamos del respeto a la ley, porque el que respeta la ley vive en santidad y no hay juicio de condenación para los que viven en santidad. El Señor Jesús vivió en santidad, pagó el precio humano. Fuera de Él no hay nadie. Cuando nosotros vemos esto, vemos que nuestra humana debilidad no nos permite poder cumplir todo lo que la ley de Dios establece. Por eso todo el que quiere vivir buscando
su salvación a través de esforzarse por cumplir la ley, ya está fuera de tiempo. La ley es en el Antiguo Testamento, lo de Cristo es del año 0 para acá, ya está fuera de tiempo. Ya no está tampoco dentro de lo que dice, mas el justo por la fe vivirá. Porque si nosotros hablamos, fíjese bien, con mucho cuidado leemos y decimos, mas el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá. ¿A dónde canalizamos? ¿A qué verbo vamos a canalizar la palabra justo? Al que por sus obras es calificado justo o al que ha sido justificado. Hermana, por eso hay que leer con mucho cuidado. ¿Usted entendió bien, hermana? Pues les digo a muchos, una palabra se mueve según los diferentes verbos, la oración del verbo, mas el justo por la fe vivirá. Y si yo muevo de verbo la palabra, le doy otra intención del verbo y digo, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Ahora yo les pregunto, entonces, ¿quién se salvaría? Porque la Biblia dice, justo no hay salvación. ¿Sí me entienden la importancia de leer con cuidado? De saber que se mueven los verbos a las diferentes oraciones de lo escrito, de las palabras. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Hay un justo? Solamente Jesucristo el justo, pero Él no ocupa de salvación. Él vino a traernos salvación, vino a darnos salvación, concesión del Padre a Él. Por eso hay cosas que hacen muy interesantes, muy deleitosas, las explicaciones en las predicaciones, porque se predica con entendimiento en el favor del Espíritu Santo, porque Él está sobre el expositor. ¿Cuántos a esta fecha los que sigan la transmisión apenas hasta hoy están sabiendo eso? ¿Cuántos? Y les puedo decir, les puedo mover también el verbo de la palabra justo. Fíjense, porque muchos piensan que por ser incluso obreros, el día que se mueran, sus hijos no sufrirán de hambre, sin entender que por justicia nadie es salvo, pero podemos ser justificados, ¿verdad? Por eso cuando falta un siervo o una sierva y deja hijos, ¿qué dice la Escritura? Gloria a Dios. No he visto hijo de justo que mendigue pan. ¿No dice eso? ¿Y saben qué? Conforme a lo que Dios me muestra en su misericordia, yo les voy a decir, tiene razón. Tiene razón si movemos el verbo a donde hay justos. ¿Hay un justo en la tierra? Aparte del Señor Jesús. No, ¿verdad? Entonces hasta parece como burla lo que está escrito cuando no se tiene entendimiento. Porque si no hay justos en la tierra, ¿dónde están los hijos que van a mendigar pan? Tampoco va a haber hijos que mendiguen por pan. Pero muchos porque sirven en alguna obra se declaran justos. Y se proclaman ellos de ser de los que habla la Biblia, que por eso hasta pueden morir tranquilos, porque Dios les sustentará, porque dice la Escritura que no se ha visto hijos de justo que mendiguen pan. Pero ¿quién declaró que era justo? Si justo no hay, ni uno.
Y al no haber uno, habrá hijos con hambruna, con necesidad, habrá hijos huérfanos. No, no va a haber, porque no hay justo ni aún uno. Gloria a Dios. Bájale un poquito a tu teléfono. Entonces, si me van entendiendo, hermanos y hermanas, la importancia de las palabras. Gloria a Dios. Por eso dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ¿verdad?, será justificado. Hablamos de justificación, ¿verdad? Por eso ahora entendemos que el justo por la fe vivirá, el justificado. ¿Y quién es el justificado? El que ha puesto sus ojos en Jesús y lo ha recibido como su Señor, su Salvador y su Dios. Es sobre estos que está hablando. Porque de ahí para atrás hay muchos que en la Escritura encontramos que la palabra de justos, rectos, temerosos de Dios como Job, pero si la Biblia dice que no hay justo ni uno, entonces alguien se equivocó ahí a la hora de escribir. Amén. Y esto lo podemos ver en otras áreas. En Hebreos dice, mas a cuál de los ángeles Dios jamás, ¿verdad? Jamás le dijo, mi hijo eres tú. ¿Qué quiere decir? Que Dios a nadie le dijo hijo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué aparecen escrituras que donde dicen que y vinieron los hijos de Dios a reunirse como hijos? ¿Qué está pasando ahí? Pero solo los que han alcanzado madurez lo van a escudriñar. Y esto no les va a incomodar, pero los va a mover a que paguen el precio del saber. Y con entendimiento podrán leer las escrituras las veces que sean, pero no se van a mover, porque por el Espíritu Santo van a ser guardados. Nosotros hoy hemos entendido una palabra un tanto confusa, ¿verdad? Gracia, que significa dar gratis, que viene de la gratuidad. Si creemos en el Señor Jesús, el premio va a ser la salvación, pero con hechos, no nada más con confesión de palabra. Gloria a Dios. Por eso aquí mismo, en Romanos 3:20, dice algo más. 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Delante dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay quien dice que la ley ya pasó. Es como si dijera, gracias a Cristo ya no va a haber juicio. Pero hablan como en forma generalizada y no es así. No, la ley no llama a juicio a nadie de los que se arrepienten y se convierten y Cristo les perdona sus pecados. Contra ellos no hay juicio. Ellos no caminan bajo la ley, sino por encima de la ley. Y caminar por encima de la ley es una vida llena de sacrificios. Porque es el camino del respeto a la ley que nos declara vivir en santidad, así como Dios lo manifestó desde los tiempos antiguos. Sean santos porque yo soy santo. Como diciéndoles, y si no viven una vida en santidad, ni me van a conocer siquiera. Conmigo no van a venir. Tienen que pagar un precio. Tienen que vivir apartados del mal. Gloria al Señor. Por medio del conocimiento, dice la ley, es el pecado. ¿Por qué?
Porque la ley nos enseña, ¿verdad? Que robar es malo, que matar es malo, que hacerse imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, del agua, es pecado porque es un mandamiento de Dios. Nadie debe de hacerse imágenes, pero mucha gente en su ignorancia han recibido a veces por herencia enseñanzas que transgreden los mandamientos de Dios y viven bajo juicio. Pero mientras sean ignorantes del conocimiento de la palabra inspirada por Dios, Dios pasará por alto el tiempo de esta ignorancia. Y si a Dios le place, un día les va a hacer llegar el conocimiento para que se aparten de esas prácticas que lo llevan violando la ley de Dios, transgrediendo la ley de Dios. Porque el que transgrede la ley de Dios va a juicio. Así que todo el que tiene el conocimiento y deliberadamente comete la falta, pues Dios es el que determina la condición y comisión de la falta. Pero de primera intención va a juicio de condenación. Ya si Dios en sus últimos momentos lo quiere rescatar, es un asunto soberano de Dios. Entonces nosotros por medio de la ley, los que ya creemos en Cristo, nos instruimos y la conocemos. ¿Por qué? Porque a través de ella sabemos que no debemos codiciar, ¿verdad? Que debemos de trabajar según las formas establecidas y los tiempos de los dos pactos. Y cada vez más vamos a irnos informando de esos 613 mandamientos de la ley, más lo que hayan añadido los profetas, de lo que añadió Cristo, de las concesiones que dio San Pablo. Por eso nos va a ayudar a ir creciendo y para que vayamos depurando nuestra forma de vida, alineándola a lo que Dios establece. Gloria a Dios. Pero gracias al conocimiento de la ley, nosotros vamos a saber las cosas que debemos de evitar porque afectan nuestra relación con Dios y pueden afectar nuestra salvación. Gloria a Dios. Nosotros a través de eso vamos a entender que debemos de guardarnos, de respetar lo que Dios establece en la ley. Pero que, como está escrito, más el justo, el justificado por la fe, vivirá. Entonces, con entendimiento sé que voy a buscar respetar la ley de Dios, no como buscando salvación, sino porque como está escrito, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, la que nos informa lo que Dios dice, haz y no hagas, y hacer lo que está en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Porque nosotros sabemos ahora que faltarle el respeto a la ley consuma el pecado. Yo le falto el respeto a la ley y peco, consumo pecado. Y cuando yo consumo pecado, la Biblia dice, porque los que pecan, ¿de quién son? Del diablo. ¿Y saben qué? Voy a luchar por eso, por no ser del diablo. Y también porque está escrito que la paga del pecado que es muerte. Entonces no voy a faltarle el respeto a la ley, porque en lugar de tener salvación, ¿qué voy a tener? Muerte. ¿Qué es lo que va a morir para mí? La vida eterna con Dios. Porque muerte en sí nada más significa estar separado.
me voy a separar de la salvación cuando yo cometa esa falta de respeto a la ley. Gloria a Dios. Y cuando yo cometo la falta de respeto a la ley, ¿en qué me convierto? En un pecador. Y la mujer en una pecadora. Cuando yo cometo esa falta, o la mujer comete esa falta, el diablo envía a sus agentes y levantan un acta de la falta que cometí. Y eso lo van a presentar, porque son una figura de licenciados, como el Ministerio Público, como el fiscal, como el abogado defensor, porque cuando yo cometo una falta que es un pecado, me convierte en reo de muerte. Dios en su misericordia, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Entonces tiene que abrirme un juicio, a mí y a todo pecador, nos abre juicio, en donde, como al sumo sacerdote Josué en Zacarías, uno va a estar acusándonos de haber cometido la falta y va a estar otro del otro lado abogando por nosotros. Solo que nosotros alcanzamos en la misericordia de Dios el Padre, por su amado Hijo, nuestro adorado Señor Jesucristo, mayor favor. ¿Por qué? Porque en el sumo sacerdote Josué vino un enviado de Dios a defender la causa del sumo sacerdote Josué. Un enviado, un ángel de Dios. Pero para atender nuestro caso está el unigénito Hijo de Dios. Por eso cuando alguien cree en Él y realmente es un escogido por Dios para que cree en Cristo Jesús, esa persona está sellada. Muchos parecen que con un bautismo emocional y carnal, motivados, aconsejados, persuadidos a que se bauticen, les dicen, tú ya estás sellado. Mentira. El único que sabe si están sellados es Dios, pero el que está sellado, ese ya fue escogido para vida eterna. Pero hay muchos que incluso llegan a ser hasta ministros y saben con qué se encuentran al final, con que se salen de ahí y resultó ser que siempre no era de esa congregación. ¿Pierde la salvación? No, no la pierde. Nadie pierde lo que no tiene. Simplemente llegó el tiempo de sacar a la luz de los que están con nosotros, pero que no son de los de nosotros. Porque los que son sellados para salvación, esos no pierden su salvación. No la pierden. Aún aunque anden cometiendo todavía en el mundo pecados como el que es niño, que nada difiere del esclavo. Si está sellado, haga lo que haga, ese no pierde su salvación. Pero muchos llegan a ser hasta ministros y al final llegan a derrumbarse y a salir a la luz lo que en realidad son por dentro falsos cristianos, falsos obreros. Y si no, fíjense, porque los frutos son los que los exhiben. Tengan mucho cuidado. Es la regla de oro. Gloria a Dios. Por eso el título dice, ¿cómo se obtiene la salvación? Déjenme decirles, porque esto lo pongo a su consideración, que la salvación sí es un regalo para el que cree en Cristo Jesús, para el que es sellado. Pero para que llegue a determinarse en una persona
el llegar a ser salvo, primeramente tiene que haber un juicio. Y en ese juicio hay dos representantes, uno del bien y uno del mal. Uno para abogar por su causa, para salvación, para justificación y salvación, y el otro para pedir la condenación. Tiene que haber un juicio en donde se va a ver quién de los dos litigantes que llevan el caso del pecador, a ver quién gana. En este caso, como Satanás, en el caso del sumo sacerdote Josué, perdió el caso. Pero acá no está un enviado de Dios en forma de un ángel, está el Hijo unigénito de Dios. Ahora, si se tratara de confrontarse estos dos litigantes, fíjense lo glorioso por lo que les acabo de decir, que tenemos un favor mucho más grande a nosotros. ¿Qué pudiera alegar Satanás en contra de un pecador que él quisiera llevar a juicio, como lo hizo con el sumo sacerdote Josué? ¿Cómo se pararía frente a su litigante contrario para defender el asunto de su conveniencia? ¿Cómo se pararía Satanás delante de Cristo para pelear por alguien que ya decidió poner sus ojos en Jesús? Si la salvación no se alcanza por el cumplimiento de las obras de la ley, ningún hombre, dice la Escritura, pero ahora por medio de la fe, hasta aquel que estuvo muriendo en la cruz del Calvario a un lado del Señor Jesús, la alcanzó la salvación. Pero aquí lo que tiene un mayor peso en una situación judicial, porque la salvación es de carácter judicial, en donde dos litigantes se tienen que presentar, uno para acusar y otro para defender. Y debe de haber un magistrado, debe de haber un juez a quien le presenten el caso. Y tras el debate de los dos litigantes, al llegar a su conclusión, el juez tiene que emitir un veredicto, tiene que dar un fallo a favor de la salvación o en contra para condenación. Pero ¿cómo se pararía Satanás delante de Cristo a pelearle por uno que ha creído en él? Sinceramente, el que tenga oídos para oír, oiga, Satanás no puede. ¿Por qué? Porque precisamente va a tener delante de sí al Señor Jesucristo, a quien usando Satanás al sistema del mundo, al gobierno de los hombres, en un sistema de leyes de gobierno de hombres, políticos y religiosos, llevó un juicio injusto e hizo morir en injusticia, tortura y muerte en injusticia al que ahora va a estar como su litigante contrario. ¿Cómo va a poder estar ahí Satanás para pelear el caso? Si tan solo con ver al Señor Jesucristo se daría cuenta de que tendría delante de sí a aquel a quien él promovió un juicio injusto para una muerte injusta. Una muerte que desató el misterio, un juicio que desató el misterio de bendición para que todos los injustos pudiéramos ser justificados a través de la injusticia que se cometió en el Señor Jesús. ¿Me explico, hermanos? Delante de él va a tener aquel a quien por su herramienta que es el gobierno del mundo, como muchos dicen, someteos pues a Dios a todas autoridades, y piensan que los cristianos tenemos que someternos al sistema político del mundo. Los cristianos no nos sometemos a eso, simplemente lo sobrellevamos porque tenemos entendimiento
La ley de los hombres no nos puede llevar a juicio delante de Dios. Nosotros nos sometemos al sistema de gobierno de Dios, porque ese sistema de gobierno de Dios en las leyes que de ella emanan, sí nos llaman a juicio de condenación, lo que el hombre no puede. Por eso el Señor Jesucristo dijo en su momento, no tengan temor de aquellos que les pueden hacer daño a su cuerpo, más bien tengan temor de aquel que puede echarles en el infierno todo su ser. Por eso no estoy hablando en una forma sedicionista, sino en una forma de libertad. Nosotros nos sometemos al sistema de gobierno de Dios, no de los hombres. Y eso hacemos los que verdaderamente somos cristianos. Gloria a Dios. Y a través de este litigio va a llegar una conclusión final, en donde el abogado defensor, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien sufrió todas las injusticias que desataron el misterio de la justificación para los que no merecíamos ser justificados, por medio del juicio injusto que le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Cómo se va a presentar Satanás a litigar con el Señor Jesús? Para empezar, no tiene ni siquiera acceso ya al reino de los cielos. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Por esta razón es que cuando llega el momento del veredicto final, es como cuando estaba el Señor Jesús con la mujer adúltera. Llegó el pueblo acusador, confrontaron al Señor Jesús porque buscaban afectarle, y el Señor Jesucristo le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, contra ella sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y qué dice? Todos se fueron. Dijo el Señor Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Hay alguien que te acuse? Y dijo, no. Yo tomo esa frase para referirme al pecador delante de la abogacía de nuestro Señor Jesucristo. Ganado el Señor Jesucristo por haber puesto los ojos en él. Él mismo va a decir al pecador, ¿dónde está el que te acusa? Como diciendo, ¿dónde está el diablo? Porque si de juicios a juicios vamos, ahorita mismo le podría hacer juicio a él. Y el diablo no se va a arriesgar a eso. No olvidemos cómo le tienen de terror, de horror, de pánico los demonios al juicio de Dios. No lo olvidemos. Lamentablemente eso positivamente nos lo enseñan los demonios y nosotros no lo estimamos, no lo ponemos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no respetamos a la ley de Dios de forma deliberada, la condenación nos podría estar esperando. Gloria a Dios. Y digo, no olvidemos ese pánico que sienten los demonios. Porque cuando se presentó el Señor Jesús, vino el endemoniado a la carrera y le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? No nos mandes al abismo. Saben que tiene autoridad el Señor Jesús. Así que, como dice en el Salmo 2, verso 12, no provoquemos a ira al Hijo, pues su ira se inflama de pronto. No vaya a ser que en una de esas se quiera presentar Satanás a acusar a un pecador y el Señor Jesús lo vaya de una vez a mandar al abismo por el juicio injusto que hizo contra él. Pero gloria a Dios, hermanos y hermanas. Pero sepamos que la salvación se obtiene mediante un juicio, porque es un asunto
judicial. Es un asunto judicial donde la ley de Dios nos exime o nos acusa. Pero independientemente de eso, de nosotros depende si recibimos el don de Dios y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Porque esa es la forma como se obtiene la salvación. Ya recibir su perdón por medio de la administración de un ministro en el nombre de Cristo Jesús, enarbolando el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, entonces procederá la autoridad de la sangre derramada. Gloria a Dios. Pero no es primero la sangre que el sacrificio. Así que la salvación viene por la fe, como lo leímos aquí. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? Como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Así que nosotros, al poner nuestros ojos en Jesús, lo confesamos con nuestros labios y con nuestros hechos lo confirmamos, somos herederos de salvación. La salvación se pierde, solo recuerden, nadie pierde lo que no tiene. Y algunos por un momento parecen que son salvos, como Judas, pero al final salen a la luz. Estaban entre nosotros, pero no eran de los de nosotros. Está Demas, el que estaba con San Pablo, salió también de ahí. Muchos se bautizan, como les digo, y llegan a ser hasta ministros, pero en realidad parecían del común de todos los salvos, pero no eran salvos mientras anduvieron con el Señor Jesús. No, porque la salvación no es un recurso de nosotros. La salvación a nosotros nos viene, gloria a Dios. La salvación a nosotros nos viene cuando aceptamos el regalo de Dios, al Señor Jesucristo. Y entonces dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Cristo y Él es el que tiene la responsabilidad de llevarnos a la salvación. A los que verdaderamente hemos creído y confirmado con las obras en el Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanas, mis amadas hermanas y hermanos en Cristo Jesús, sepan pues que la salvación no se pierde la salvación en los que han sido sellados. Porque hay muchos que andan entre nosotros que no son de los de nosotros y van a regresarse a las cosas del mundo. Pero no nos metamos en juicios judiciales contra ellos, acusándolos de haberse regresado al mundo como puercas o como perros a su vómito. No hagamos eso, porque todavía están los que son niños y no nos vayamos a sorprender. Si un día Dios nos permite ver que ellos al final, aquellos que enjuiciamos a la ligera, los tengamos que ver como dueños de todo allá en el reino de los cielos. ¿Con qué cara podríamos nosotros decirles qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? Porque a lo mejor con una acusación, una calumnia de esas, a lo mejor podríamos nosotros ser descalificados para salvación. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas, y demos gracias al Señor por lo que hoy nos permitió conocer. Así que la paz
de Cristo nuestro Señor sea con todos ustedes, mis hermanos y hermanas, presentes y a la distancia. Y gracias a Dios, porque hoy nos dimos cuenta cómo se obtiene la salvación. Un asunto judicial en donde debe de determinarse por medio de dos litigantes quién tiene la razón y un juez debe de dar el veredicto. Pero tenemos al abogado de abogados y delante del cual no puede estar Satanás como litigante sobre los que han creído en Cristo Jesús. No puede, porque él mismo promovió el juicio injusto, tortura y muerte de nuestro adorado Señor Jesús de Nazaret. Gloria a él por eso, porque por esos misterios es que por medio de él hoy podemos alcanzar salvación. La salvación que viene del Padre concesionada por medio del Hijo, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Oremos pues por este mensaje, el cual Dios permitió para este día. Gloria a Dios. Señor Jesús, le damos gracias porque usted hoy nos ha permitido ir a un conocimiento que nos resulta necesario, Señor, para seguir creciendo con buen entendimiento y conocimiento a la luz y guianza de su majestad, nuestro Señor, el Espíritu Santo, quien a través de esto confirma cómo Él glorifica con su trabajo a nuestro Señor, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. Gracias le damos, Señor, y le suplico, guarde, proteja y aprovisione a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo lugar, Señor. Y a usted sea la honra y la gloria, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Yuquita. Jorgito, Dios te bendiga. Ángel, Dios te bendiga.